Descargo de responsabilidad, no soy el autor de esta historia, y dejaré el link de la historia original en la descripción. Disfruten el fic y tengan un buen día. Capítulo 3. Gladiador. Lo que había comenzado como una simple noche se estaba convirtiendo rápidamente en un caos absoluto. Después de que Alan jurara que derrotaría al jefe de Case para liberar a la familia del señor Eiichi de sus deudas, él y el señor Eiichi fueron metidos en un coche y enviados a un viaje a las entrañas de la ciudad. Condujeron durante lo que parecieron horas en la noche, pasando calle tras calle, cuadra tras cuadra, antes de finalmente acercarse a su destino. El jefe sabe que vamos, ¿verdad?, preguntó Bingo a Ebi desde el asiento del conductor. El hombre en cuestión asintió, antes de agitar la mano en el aire, indicando a todos en el coche que guardaran silencio. Sí, le escribí en cuanto el mocoso lo mencionó. Está eufórico, hacía mucho que no podía aplastar a alguien. Ebi rió disimuladamente mientras se acercaba el móvil a la oreja izquierda. Tras unos segundos de sonar, Alan oyó una voz apagada responder. Oye, jefe, soy yo, sí, no te preocupes, no se va a escapar. Murmuró el matón mientras se hurgaba una oreja juguetonamente. Ah. ¿En serio? Nunca pensé que pudiera ser tan misericordioso, pero bueno. Con eso, Ebi se giró para encarar a Alan y Eiichi. Su sonrisa petulante le recordó a Alan a Cross y le dieron ganas de golpearlo. Oigan, ustedes dos, deberían estar agradecidos. Antes de que lleguemos a la base, el jefe ha decidido darles una última oportunidad para que se echen atrás. Como Alan esperaba, el señor Eiichi, sentado a su lado, pareció entusiasmarse con la oferta. Sin embargo, antes de que pudiera pronunciar una palabra, Alan levantó el brazo para detenerlo. No me voy a echar atrás. Acepté el duelo y pienso cumplirlo. Su decreto fue recibido con una mirada de horror por parte del señor Eiichi, mientras que los matones estaban bastante impresionados. ¡Wow! Este chico sí que tiene unas agallas de platino, ¿verdad?, rió Ebi mientras se recostaba en el asiento del coche. Bueno, mantén viva esa pasión, chico, mejor alimentándola mientras puedas. Antes de que nuestro jefe te la saque a golpes, claro está. Una vez más, Alan recordó a los matones que lo extorsionaron cuando entrenaba con Cross. Comparados con ellos, en aquella época, estos tres parecían gatitos. Alan, empezó el señor Eiichi, pero antes de que pudiera pronunciar palabra, el agente de inmigración se detuvo. En numerosas ocasiones durante el viaje, había hecho todo lo posible por darle a Alan información sobre el jefe del Case, como su identidad y su don. Pero, en cada ocasión, Alan se negaba a darla. No era por orgullo ni nada parecido, ni mucho menos. Al fin y al cabo, Alan sabía perfectamente lo valiosa que podía ser esa información. Sin embargo, presentía que, si no lo callaba, Ebi y los otros dos matones lo habrían hecho. Cada vez que el señor Eiichi intentaba hablar del tema, Alan notaba que los dedos de Ebi y Bingo empezaban a temblar. Era una reacción que había visto a menudo cuando jugaba al póker. Lo que el señor Eiichi supiera, sin duda, los inquietaba, así que, para evitar meter la pata, Alan se aseguraba de no decir nada. Afortunadamente, su pequeña estratagema funcionó, y cuando ambos llegaron a su destino, ninguno de ellos tenía ningún rasguño demasiado grande en el cuerpo. Entonces, señor matón, ¿está seguro de que puedo luchar en nombre de la familia del señor Eiichi?, le preguntó Alan a Ebi al bajar del coche. Una neblina fría invadía el estacionamiento donde se encontraban. Lo cual, en más de un sentido, le recordó a Alan a un cementerio. Mientras solo seas tú, y nadie más, el jefe no tendrá ninguna queja de que un agente luche contra el señor Eiichi, murmuró Ebi, riendo levemente. Pero, claro, aunque hubiera alguien más luchando a tu lado, dudo que importara. Después de todo, mientras el matón hablaba, una ráfaga de viento en el momento justo disipó la niebla del estacionamiento, permitiendo que Alan finalmente vislumbrara dónde estaría luchando. Es imposible que puedas derrotar a uno de los 100 mejores héroes. Fue entonces cuando Alan vio el enorme letrero brillante que colgaba sobre el edificio frente al cual estaban todos. Y, tras leerlo, Alan sintió que se le escapaba el aire de los pulmones. ¿Agencia de Héroes Metalmeister? Alan murmuró tímidamente el nombre del edificio. No mentiría, definitivamente no se esperaba esto. Tras su breve momento de shock, Ebi y el resto de los matones estallaron en carcajadas. El señor Eiichi tampoco estaba muy bien,
su rostro estaba completamente contraído por la rabia, tanta que las venas de su frente estaban a punto de estallar. Ahora entiendo por qué el señor Eiichi odia tanto a Mado Master. Allen estuvo a punto de abofetearse. Un funcionario corrupto. Debería haberlo sabido. En la época en que dependía del póker para vivir, había estafado a bastantes políticos y policías que usaban el dinero de los contribuyentes como garantía. A veces, si la situación era grave, incluso enviaban matones a sueldo tras él. Nunca me canso de ver esa cara, dijo Evie mientras se secaba una lágrima del ojo izquierdo. Siempre me encanta ver al jefe aplastar a imbéciles seguros de sí mismos como tú, vamos. Al fin y al cabo, accediste a hacerlo tú mismo. Tras sacudirse la sorpresa del rostro, Alan levantó la vista, con los ojos llenos de confianza, y entró en el edificio. En definitiva, era un complejo de oficinas bastante normal. El vestíbulo estaba, por supuesto, lleno de esculturas y obras de arte, pero no era nada que no hubiera visto antes. Varios azafatos y azafatas trasnochadores iban de un lado a otro, cada uno con montones de papeles. Es casi como una versión en miniatura de la Orden Negra, pensó Alan mientras, sin querer, una sonrisa nostálgica se dibujaba en su rostro. Sin embargo, este agradable momento se arruinó al instante cuando oyó a Evie gritar. «Hola, jefe. Soy yo. Tengo 2 clientes aquí que quieren hablar de negocios». Gritó Evie, y su voz resonó por el edificio relativamente vacío. Poco después, desde las vigas del techo, Alan oyó algo que se dirigía hacia ellos. Con cada paso, el edificio se sacudía con un ruido sordo, hasta que, finalmente, llegó la causa del temblor. Como un meteorito cegador, algo inexplicablemente brillante saltó del balcón del 3er piso y luego se desplomó a la superficie. Evie. Bingo. Deberían saber que no me hacen esperar. Dijo el extraño objeto, que obviamente era un hombre, mientras los golpes repetidos se acercaban aún más. Finalmente, cuando el hombre se acercó lo suficiente, Alan por fin pudo verlo bien. Así que este es Mado Master, pensó Alan mientras observaba al héroe corrupto. Metal Meister era sin duda un hombre corpulento, medía casi 2,5 metros, y cada músculo de su cuerpo estaba desarrollado hasta el punto de ser casi absurdo. Su traje de héroe era igual de ridículo, si no más. Parecía una especie de cota de malla, sin embargo, sobre la superficie descansaban miles de luces diminutas. Cada una era más pequeña que una uña, pero brillaban más que los focos industriales. Finalmente, una larga capa ondeante colgaba de la espalda del héroe. El cristal del que estaban hechas las luces parecía endurecido, casi como si fuera de acero. Pensé que serías más alto, refunfuñó Meister, sonriendo con sorna a Alan. ¿Sabes quién soy, chico? Deberías, considerando dónde te has estado quedando, dijo el enorme héroe rascándose la punta de la nariz. Tenga cuidado, señor Walker, tiene la capacidad de convertir la materia orgánica en elementos pesados. Un toque y se acabó todo, susurró Eiichi al oído de Alan. Tras un momento para procesar la información, Alan asintió y fijó su mirada en la de Mado Master. Bueno, tienes agallas, te lo concedo, dijo mientras se daba la vuelta, haciendo temblar el suelo a su paso, y les indicó que lo siguieran. Vamos, no podemos luchar aquí afuera, donde el público puede vernos. Sin otra opción, Alan asintió y siguió al héroe a través del edificio. Finalmente, tras varios tramos de escaleras, llegaron a lo que parecía ser la oficina de Mado Master. Era una habitación enorme con múltiples soportes visibles y sin ventanas. Un escritorio, que Alan supuso que pertenecía al héroe corrupto, estaba escondido en la esquina trasera derecha de la oficina. Dime, muchacho, ¿por qué crees que un héroe como yo se molestaría en entrar en el negocio del cobro de deudas?, preguntó el héroe en cuestión mientras Evie y los otros 2 matones se escabullían hacia los extremos de la habitación. Si se comportan así, la pelea probablemente empezará pronto, pensó Alan mientras miraba fijamente a Mado Master. Sin querer ser grosero, le dio al héroe su respuesta, bueno, para ser sincero, creo que es por avaricia. El trabajo de héroe paga bien, pero no es precisamente fácil. Estoy seguro de que, para un hombre como tú, querías diversificarte para encontrar ingresos más estables. De todos los policías y funcionarios corruptos que conoció en su vida, al menos el 60% lo hacían por dinero. Y Alan estaba seguro de que Mado Master no era la excepción. Vaya, qué sorprendente.
Un chico de tu edad normalmente ignoraría por completo esa pregunta y me llamaría villano. Eres el primero que conozco que lo relaciona con los peligros de mi trabajo oficial. Al oír eso, Alan se burló, no era tan sorprendente. Con solo mirar a Madam Master, sabía que no era una persona valiente. No había nada físico que lo indicara. Simplemente, tras dedicar años de su vida a luchar en la Guerra Santa, empezó a aprender a leer el carácter de las personas. Jugar al póker sin duda le ayudó en este empeño, y tras unos meses de práctica, podía distinguir con seguridad qué tipo de personas eran de fiar y cuáles no. «Vas a seguir hablando», empezó Alan, levantando los puños al aire. Era hora de terminar. Pensé que íbamos a pelear. Una vez más, Madam Master rió entre dientes. Realmente lo veía como un niño. «¿Qué? Se nota que no eres de por aquí, chico». «Hay un procedimiento para estas cosas», dijo el hombre mientras hacía un gesto con el brazo hacia Evie. «Oye, Evie, ve a buscar mi expediente de compensación, debería estar en mi escritorio». Después de tenerlo a salvo en sus manos, Madam Master lo abrió, sonrió y se volvió hacia Alan. «Antes que nada, chico, antes de hacer esto, tenemos que acordar tu premio». «¿Mi premio?», preguntó Alan, ladeando la cabeza confusamente. No estaba seguro de qué diría el héroe corrupto, pero desde luego no era eso. Al ver su rostro confundido, el hombre solo pudo sonreír y reírse entre dientes. «Mírate, no tienes ni idea de lo que hablo», dijo Madam Master con un suspiro. «Maldita sea, por eso odio tratar con intermediarios». Tras un momento de frustración, pateó el suelo y empezó a explicar: «Mira, no somos villanos que siembran el caos por diversión. Aunque te cueste creerlo, se espera que pequeños sindicatos como el nuestro defiendan ciertos valores. El más importante de ellos es que todos reciban su parte, y eso te incluye a ti también, chico. Como eres intermediario, tienes derecho a pedir una compensación si ganas. Claro, esto es más bien una formalidad, pero aún así estoy obligado a contártelo». «Compensación», murmuró Alan en voz alta mientras, por un segundo, se tambaleaba como un idiota. ¿De verdad hacen eso los yakuza? Suena demasiado justo para ser cierto, pensó Alan mientras se rascaba la cabeza. Por otra parte, obviamente no espera que gane, así que, como dijo, probablemente solo lo dice por formalidad. Esperaba que Madam Master lo atacara sin previo aviso, pero, al menos por ahora, parecía que el héroe corrupto tenía tacto. Después de un rato, Madam Master chasqueó los dedos, parecía que tenía una idea. «Ah. Ya sé, ¿qué tal la ciudadanía y los documentos de identidad?», dijo el héroe cruzando sus grandes y musculosos brazos. «Si me ganas, mi empresa te proporcionará todos los documentos necesarios para vivir aquí en Japón». «Si me ganas, claro está». El tono arrogante del hombre empezaba a irritar a Alan. Era evidente que no le tenía mucha estima. En más de un sentido, esa actitud le recordaba a Kanda. «Si eso es lo que necesito para empezar esta pelea, entonces está bien». «Ahora», siseó Alan mientras levantaba los brazos, «¿por qué no empezamos?». Como si agitara una bandera roja frente a un toro furioso, Madam Master sonrió de inmediato y comenzó a caminar lentamente hacia él. Con cada paso, estiraba juguetonamente los brazos y las piernas, casi como si se estuviera preparando para un entrenamiento ligero. Me alegra que hayas aceptado». El hombre se sobresaltó mientras sus ojos, como los de un halcón, recorrieron el cuerpo de Alan. «Como esto es un duelo, muchacho, por principio es costumbre anunciar nuestras peculiaridades antes de luchar. Obviamente ya conoces la mía, puedo convertir cualquier ser vivo en metal. Así que, dime, ¿qué peculiaridad tienes que te hace creer que puedes vencer a uno de los 100 mejores héroes del mundo?» Ahora era el turno de Alan de sonreír con suficiencia. «Ninguno, por desgracia, no nací con ningún don. No podía arriesgarse a que el mundo actual supiera de su brazo izquierdo. Si el Vaticano se enteraba de su existencia, aunque no quedaran muchos registros de la Guerra Santa, su nueva vida se convertiría en un auténtico desastre, en un abrir y cerrar de ojos. Así que, aunque eso lo pondría en una situación de extrema desventaja, Alan tuvo que hacerse el tonto ante sus propios poderes. Por suerte, su perfecta cara de póker engañó a Madam Master y a todos los demás en la sala. Tras hablar, fue casi como si el tiempo se hubiera detenido para toda la sala. «¿No tienes un don? Tienes que estar mintiendo».
murmuró Maro Master mientras miraba fijamente a Alan a los ojos. Una vez más, su artimaña engañó al héroe, deteniéndolo en seco. No puedo creerlo, ¿en serio hablas?, preguntó. Allen asintió, con el fuego en sus ojos ardiendo tan fuerte como siempre. Maldita sea, si esto es así, esto no va a ser una pelea, solo será una masacre. Maro Master gimió mientras se pellizcaba el puente de la nariz con frustración, parecía un niño que acababa de perder uno de sus juguetes favoritos. Señor Walker. No me dijo que no tenía un don. Conceda la victoria ahora. Es mejor que lo haga y perdone su vida que arriesgarse a perderlo todo por mí y mi familia. Gritó Eiichi desde la banda mientras los matones de Maro Master reían. Sin embargo, Alan simplemente lo ignoró y siguió caminando. Entonces, aunque no tengas ningún don, ¿aún quieres pelear conmigo?, suspiró Maro Master. Como eres joven, te daré una última oportunidad. Escucha a ese hombre y... Antes de que el héroe corrupto pudiera terminar la frase, Alan corrió hacia él y le clavó el puño derecho en el estómago. Sintió cómo se le crujían los huesos al seguir adelante, lo que provocó que el héroe tosiera unas gotas de sangre. ¿Qué? ¿Cómo estás?, gritó Maro Master mientras su cuerpo salía despedido unos metros hacia atrás. Gruñó al clavar los talones en el suelo y, tras unos segundos de deslizamiento, se detuvo bruscamente. ¿Cuándo demonios tuvo tiempo de preparar ese puñetazo? Por lo que vio, apenas hubo un segundo entre el momento en que el chico se abalanzó sobre él y el puñetazo que le hundió en el estómago. Es imposible que no tengas un don, me estás tomando el pelo. Lo que acababa de recibir no era el puñetazo de un adolescente normal, eso seguro. Lo siento, pero digo la verdad. Después de todo, no hace falta tener un don para ser fuerte, dijo Alan con voz ligeramente tímida mientras continuaba su ataque. Mientras Maro Master inhalaba, obviamente preparándose para un ataque, Alan aprovechó la oportunidad para saltar. Inmediatamente después, Maro Master expulsó una extraña niebla por la boca. En cuestión de segundos, cubrió por completo el lugar donde se encontraba. Y, si Maro Master no la hubiera detenido, la niebla habría invadido rápidamente toda la habitación. Por suerte, el héroe corrupto tuvo algo de sentido común y chasqueó los dedos rápidamente, dispersando la niebla. Este chico, de verdad dice la verdad, pensó Maro Master mientras intentaba mantener la vista fija en el cuerpo en movimiento del chico. ¿Cómo puede alguien moverse tan rápido sin un don? Y con la forma en que se controla, casi parece profesional, pensó mientras se mordía el labio. Toda esta situación se había convertido rápidamente en un dolor de cabeza. Rayos, tengo que cuidar mis movimientos. El ataque anterior del chico le había roto un par de costillas y estaba casi seguro de que se le habían roto algunos vasos sanguíneos. Parece que duele, dijo Alan mientras se lanzaba al punto ciego de Maro Master y se preparaba para otro ataque. Aunque estaba seguro de haberle infligido bastante daño al héroe corrupto, Maro Master seguía relativamente tranquilo. Supongo que ese título de héroe profesional no es solo para presumir. Considerando que luchaba contra uno de los 100 mejores héroes, era bastante evidente su experiencia. Recibía los golpes con relativa facilidad y solo se exponía a los ataques en contadas ocasiones. Cada uno de sus ataques solo podía ser esquivado por un margen mínimo. No había un solo movimiento desperdiciado, ni un momento en el que Maro Master no pensara en su próximo ataque. Sin duda es un luchador increíble, eso es seguro, pensó Alan frunciendo el ceño. ¿Qué pasa, chico? ¿Qué pasó con todo ese coraje que tenías hace un minuto?, gritó Maro Master mientras saltaba hacia adelante, preparando su puño para un puñetazo demoledor. Si este chico de verdad no tiene un don, no hay forma de que pueda esquivar esto. Solo un puñado de villanos podían evitar su ataque especial. Después de asestarlo, le cobraría al señor Eiichi todo lo que valía, y entonces estaría un paso más cerca de una vida de lujo. Toma esto. Puño destrozacarne. En un abrir y cerrar de ojos, Maro Master envolvió uno de sus puños en una capa de smog y saltó hacia adelante. Su velocidad era impresionante, mucho más de lo que le había hecho creer al chico. Nadie piensa que alguien tan grande como yo pueda moverse tan rápido, por eso siempre salgo victorioso, pensó con una sonrisa. Sin embargo, mientras Maro Master celebraba prematuramente su victoria, Alan se había preparado para un contraataque. Demasiado lento, pensó mientras corría hacia una de las paredes de la oficina y, usándola como trampolín, saltó detrás de Maro Master.
Tras años luchando contra Akumas más rápidos de lo que el ojo humano podía comprender, Alan había entrenado su cuerpo al máximo. Y, como era un parásito, alcanzar velocidades casi sobrehumanas le resultaba fácil. Si su cuerpo no fuera tan rápido o fuerte, sin su inocencia, habría perecido hace mucho tiempo. Debo admitirlo, pensó mientras giraba para encarar la espalda de Madon Master, estos ataques son realmente excelentes. Cualquier persona normal, incluso un héroe profesional, habría tenido dificultades para seguirle el ritmo. Pero, una vez más, su experiencia le resultó útil. Casi a diario tenía que enfrentarse a hordas de Akumas, cada uno con una habilidad única, para sobrevivir. Ni que decir tiene que luchar contra un humano con reflejos humanos no era tan difícil. Esquivó los ataques de Madon Master con relativa facilidad y antes de que el héroe tuviera la oportunidad de reaccionar, envió su puño izquierdo directamente al hígado del hombre. ¡Ay!, gritó Madon Master al caer al suelo. El héroe corrupto y su público quedaron en shock. ¡Maldita sea! ¿Cómo lo hizo? Era perfecto. Sintió que su cuerpo se revolvía bajo el peso del puño del chico, casi como si alguien le hubiera clavado un taladro eléctrico en los intestinos. Listo, con eso debería bastar, pensó Alan frunciendo el ceño mientras retrocedía unos pasos, dejando que Madon Master se desplomara en el suelo de la oficina. Tuve mucha suerte de que su don no le afectara el cuerpo. Puede que le hubiera ido bien en esta batalla, no era idiota. Sabía lo fuertes que podían ser los héroes y los villanos. Si tuviera un don como el de All Might, podría haber acabado conmigo en el suelo en lugar de él. Aunque su cuerpo fuera mucho más fuerte que el de una persona promedio, eso no lo hacía invencible. Al fin y al cabo, gran parte de su fuerza residía en su inocencia y sus habilidades. Si tuviera que enfrentarse a alguien con un don que superara su fuerza base o que fuera demasiado destructivo, le costaría seguirle el ritmo. Pero, al menos por ahora, esto era suficiente. Jefe, gritó Evie mientras él y los demás matones corrían al lado de Madon Master. Jefe. ¿Estás bien? Mientras Evie intentaba con todas sus fuerzas levantar al héroe corrupto del suelo, los otros dos matones sacaron sus pistolas y apuntaron a Alan. Bastardo. Te enviaré directo al infierno. Chilló Bingo mientras amartillaba el percutor de su pistola. Sin embargo, antes de que pudiera disparar, Madon Master se levantó de su estupor y lo detuvo. ¿Qué haces, idiota? ¿Intentas manchar mi nombre? Gritó el hombre mientras le arrebataba el arma de las manos. Una vez seguro de que nadie atacaría, suspiró y volvió la mirada hacia Alan. Mierda. No puedo decir que no me dé vergüenza que me gane un chaval sin don, pero supongo que así es la vida. Madon Master gruñó mientras se frotaba la barriga. Señor, aún puede luchar. Y nosotros también. Matemos a este niño. Gritó Evie, lo que provocó que Madon Master lo apartara de un golpe. ¿Qué te dije, idiota? Así no se hacen las cosas. Si la gente descubriera que acabamos de disparar a todos los que vinieron a pagar sus deudas, no dudarían en avisar a la Asociación de Héroes. Y no podemos permitirlo, dijo el hombre mientras exhalaba. Y además, estoy hecho polvo. Dicho esto, Madon Master se llevó la mano a la cintura y se levantó la camisa. La herida que tenía era suficiente para hacer que incluso Evie se retorciera y el señor Eiichi empezó a sentir arcadas. Tenía varias costillas rotas y muchas sobresalían de su carne como las agujas de un puercoespín. No sé cómo te hiciste tan fuerte sin ningún don, muchacho. Incluso ahora estoy en shock. Sigo pensando que mientes, pero cuando te miro a la cara, no puedo evitar creerte. ¿Eso significa que te rindes? ¿Dejarás en paz al señor Eiichi y a su familia?, le preguntó Alan mientras apretaba los puños. Al tratar con hombres así, siempre era importante demostrarles quién tenía más fuerza. Y, por suerte, su mensaje llegó y Madon Master asintió. Sí, ganaste con justicia. Si siguiera luchando, pondría mi vida en peligro, murmuró el héroe corrupto mientras, con bastante dolor, se levantaba del suelo. Mientras luchaba por respirar, el señor Eiichi corrió y le dio una palmada juguetona en la espalda a Alan. Debo decir que no pensé que lo lograrías, dijo riendo. Si uno se fijaba bien, podía ver que los ojos del señor Eiichi estaban rojos e hinchados. Debe estar luchando por contener las lágrimas, pensó Alan, y él también soltó una carcajada. Con esto, tu familia ya no tendrá que preocuparse por sus deudas. Toma esto como mi agradecimiento por ayudarme.
Era difícil de imaginar, pero este caos finalmente había terminado. Sin embargo, aunque la batalla había concluido, aún quedaba más por venir. Esperen, no se apresuren, susurró Maro Master mientras, con la voz ronca, se acercaba a ellos. Me han vencido, así que, como buen hombre de negocios, debo darle su compensación. Mientras el hombre hablaba, Alan no pudo evitar levantar una ceja, confundido. ¿Por qué me miras así?, le preguntó a Maro Master mientras preparaba instintivamente su cuerpo para un ataque. El héroe corrupto no parecía alguien que hubiera sido golpeado. De hecho, el hombre parecía casi feliz. Dudo que esa sonrisa sea solo porque me vas a dar unos papeles. ¿Qué pasa? Había un brillo en los ojos de Maro Master que antes no tenía. La forma en que lo miraba era diferente. En lugar de mirarlo como si fuera un niño, la mirada de Maro Master parecía sugerir que estaba contemplando a un igual. Dígame, señor Walker, ¿le gustaría ser un héroe?, le preguntó Maro Master entre jadeos. Mientras sus palabras flotaban torpemente en el aire, los primeros en romper el incómodo silencio fueron, convenientemente, Evie y los demás matones. ¿Qué? Espera, jefe, no puedes estar insinuando que en realidad planeas. Maro Master lo interrumpió. Sí, cállate, le hablo al niño. ¿O debería decir al señor Walker? Masculló el héroe corrupto mientras se arrodillaba y miraba a Alan a los ojos. Escuche, señor Walker, soy muchas cosas. Un villano es una de ellas. Sin embargo, también trabajo como héroe. Así que, técnicamente, podría decirse que es mi deber descubrir nuevos talentos. Y, aunque no tiene ningún don, ha logrado intrigarme. Mientras Alan escuchaba las palabras de Maro Master, sintió que le venía un estornudo. ¿Por qué siento que ya me han dado este discurso?, pensó Alan mientras recordaba el día que Cross lo recogió del cementerio. ¿A dónde quieres llegar, Maro Master?, dijo Alan, mirando fijamente al héroe. Por si no te has dado cuenta, te he dado una paliza. Deberías echarme de esta oficina ahora mismo, no ofrecerme un puesto. Alan no pudo evitar que la situación le pareciera sospechosa. Sin embargo, al ver la mirada extrañamente pura en los ojos de Maro Master, dudó. No hay mucha gente en este mundo que pueda vencerme. Y, para mi disgusto personal, admito que eres uno de ellos. Quisiera más que nada darte tu recompensa y echarte, pero el hombre que llevo dentro no me lo permitió. Soy un hombre de negocios, dirijo una empresa, así que cuando veo a alguien tan talentoso como tú, no puedo ignorarlo. Mientras Maro Master hablaba, sacó su billetera, la abrió y le mostró a Alan una pequeña tarjeta metálica que contenía. Tú, Alan Walker, tienes el potencial para ser alguien grande. Y quiero ayudarte a que eso suceda. Si aceptas algunas condiciones, te daré la ciudadanía, los papeles y una recomendación para una de las mejores universidades del mundo. Cuando Alan escuchó eso, se le encendió la cabeza. Así que de eso se trata, murmuró Alan mientras miraba fijamente al héroe corrupto. Me estás endulzando el asunto a cambio de mi silencio, ¿verdad? La sonrisa petulante de Maro Master le dijo todo lo que necesitaba saber. Eres mejor leyendo a la gente de lo que pensaba, pero sí, ese es el trato. Si aún no lo has pensado, eres el primero en años que me ha ganado un combate. El señor Eiichi y la gente de los barrios bajos saben que deben callarse, pero eres un forastero, así que no puedo dejarte ir. Y, por razones obvias, tampoco puedo obligarte a callarte. Así que eso significa que tengo que creerte. A cambio de una vida aquí en Japón, quiero que me jures que no volverás a mencionarme, ni a este lugar, nunca más. ¿Trato hecho?, preguntó el héroe, levantando una mano para que se la estrechara. Pero Alan no la aceptó. Maldita sea, maldijo mientras cerraba el puño izquierdo. Esta oferta debería ser obvia. Debería ir a denunciarlo a las autoridades. Pero, si lo hago, es muy probable que me deporten. A estas alturas, ser expulsado del país probablemente era una sentencia de muerte. Simplemente no tenía los recursos para rechazar la generosa oferta de Maro Master. Y además, el jugador que llevaba dentro le gritaba que la aceptara. Así que Alan se quedó allí, temblando de confusión, mientras reflexionaba sobre qué hacer. Sin embargo, antes de que Maro Master pudiera retirar la mano, el señor Eiichi lo agarró por la muñeca y la empujó hacia adelante. Sr. Eiichi. Gritó Alan mientras se giraba hacia el hombre.
Sin embargo, en lugar de una sonrisa heroica, el rostro del señor Eiichi estaba cubierto por la mancha de la derrota. Debería aceptar su oferta, señor Walker, dijo el cansado agente de inmigración mientras envolvía con cuidado los dedos de Alan alrededor de los del héroe. Veámoslo racionalmente. De momento, mi familia está libre de sus garras, pero usted no. Si no acepta este trato, prácticamente no podrá salir adelante en esta tierra. Claro, puede que no sea lo moralmente correcto. Pero, a veces, en la vida, todos tenemos que tomar decisiones que pueden ir en contra de esos sentimientos. Si quiere llevarlo ante la justicia, conviértase en un héroe, o en alguien que pueda valerse por sí mismo, y derríbelo. Sin embargo, hasta entonces, es mejor que acepte lo que pueda. Créame, de este anciano para usted. El señor Eiichi habló con el vigor de un hombre sabio. Y, por mucho que le doliera admitirlo, Alan no pudo evitar estar de acuerdo con él. Cuando estaba atrapado trabajando como un esclavo en ese circo, muchas veces tuvo que robar comida o luchar para sobrevivir. La vida es cruel, y la mayoría de las veces la gente no puede darse el lujo de elegir la opción moralmente correcta. Entiendo, murmuró Alan, claramente derrotado, mientras estrechaba la mano de Maro Master. Después, Alan oyó al señor Eiichi soltar un suspiro de alivio. Gracias a Dios, al menos ahora puedo estar tranquilo sabiendo que no te quedarás varado en la calle. Dijo mientras se dirigía a la salida, parecía que quería salir de allí cuanto antes. Y Alan estaba totalmente de acuerdo. Así que, tras unas palabras más con Maro Master, Alan corrió tras él. Te avisaré mañana cuando puedes venir. Yo te recomendaré, así que te aceptarán enseguida. Bienvenido a Japón, señor Walker. Gritó Maro Master mientras Alan cerraba la puerta de golpe. Todavía estaba enojado con el héroe, no, consigo mismo, por haber aceptado ese trato. Pero todo eso ya era cosa del pasado. ¿Estarán bien solos?, le preguntó Alan al señor Eiichi. Tenía el presentimiento de que, una vez que se fuera a la escuela, probablemente no podría volver a verlo por un buen tiempo. Sin embargo, en su tristeza, el señor Eiichi le tendió la mano y lo devolvió a la realidad. No te deprimas, ¿me oyes? Solo llevamos poco menos de un día conociéndonos. Así que, después de mudarte, vete y no mires atrás. Las palabras del señor Eiichi eran severas, estrictas, justo lo que Alan necesitaba oír. No dejaban lugar a discusión. Y así, con el corazón sombrío y lleno de dolor, Alan se llevó una mano al corazón y le hizo una pequeña reverencia. Gracias de nuevo por todo, dijo, haciendo que el señor Eiichi se sonrojara un poco. Vamos, vamos, no hay necesidad. Cállate y sígueme, tengo el presentimiento de que tendremos que pedir un taxi. Y como no tenemos que preocuparnos de que te deporten, voy a hacerte trabajar hasta el cansancio antes de que te vayas. Los barrios bajos necesitan a alguien como tú ahora mismo, dijo Eiichi mientras apartaba la mirada de Alan. Despedidas como esta siempre eran las más difíciles, después de todo. Más te vale vivir la vida al máximo, ¿entiendes?, murmuró mientras le acariciaba el pelo a Alan. En cuanto se detuvo, Alan sonrió, asintió y se apresuró a seguir adelante hacia la carretera principal. Haré lo mejor que pueda, lo prometo. Y, con eso, un capítulo en la vida de Alan llegó a su fin. Sin embargo, como con casi todo en la vida, este final fue solo el comienzo de una nueva experiencia. Mientras la pareja se dirigía a la casa del señor Eiichi, preparándose para el futuro, Alan miró por la ventana y pensó, ¿un héroe, de verdad puedo serlo? Capítulo 4. Caras nuevas. 2 semanas después de la derrota de Maro Master. La cafetería del Instituto UA estaba a rebosar de actividad, con los estudiantes corriendo por los pasillos. Varios, con la esperanza de ser los primeros en elegir los refrescos, corrieron hacia las máquinas expendedoras con un vigor sin igual. Midoriya. Por aquí, gritó Uraraka mientras su compañera de pelo verde se abría paso entre la multitud. Ella, junto con Iida, Asido, Aoyama y Todoroki, compartían una mesa al fondo de la cafetería. Midoriya, visiblemente aliviada de haber encontrado un sitio donde sentarse, corrió felizmente hacia ellos y se unió a ellos. Gracias, Uraraka. Por un instante pensé que me iba a dejar llevar por la multitud, murmuró Midoriya con una risa incómoda. Mientras todos comían entre los chismes y la charla de siempre, una voz familiar resonó entre la multitud. ¿Qué fue eso?
Te estás volviendo muy arrogante para un par de extras. Midoriya suspiró al oír el grito de Bakugo, como un alma en pena. No era un día normal si no gritaba al menos una vez. ¿Tienen idea de qué haremos hoy en la clase de gimnasia?, les preguntó Asido mientras pinchaba juguetonamente su comida con un tenedor de plástico. No, lo siento, murmuró Uraraka mientras mordisqueaba una manzana. Midoriya, que tampoco tenía respuesta, simplemente negó con la cabeza. Maldita sea, supongo que la única opción entonces es esperar y ver. Ah, susurró Asido mientras apoyaba la cabeza en la mesa. Al héroe mitad insecto sí que le gustaba ser exagerado. He oído que vamos a tener un periodo conjunto con la clase B, les dijo Zero mientras pasaba junto a su mesa. Apuesto a que serán ejercicios de combate, llevo semanas queriendo probar un nuevo ataque. Midoriya no pudo evitar soltar una risita desenfadada ante el entusiasmo de su compañero. Después de todo ese lío con Eri y Overhaul, lo único que Midoriya quería era algo de normalidad. ¿Alguien sabe cómo le va a Bakugo en sus clases de refuerzo?, preguntó Midoriya a sus compañeros mientras se comía un trozo de brócoli. He oído que ha estado luchando con niños. Asido rió entre dientes mientras estiraba un brazo. Probablemente por eso ha estado tan nervioso últimamente. ¿De verdad te parece que Bakugo es el tipo de persona que se lleva bien con los niños? Al pensar en eso, Midoriya y los demás no pudieron evitar reír. Buena idea, definitivamente no le gustaría, lo volvería loco. Mientras se secaba una lágrima, Midoriya echó el cuello hacia atrás y buscó al resto de su clase en la cafetería. ¿Dónde están todos?, preguntó en voz alta, arqueando una ceja. Aunque la cafetería estaba abarrotada, tras echar un buen vistazo, era evidente que no había tanta gente llenando los puestos. Probablemente hayan ido a ver a ese nuevo estudiante de intercambio de Inglaterra, o algo por el estilo, dijo Zero mientras se rascaba la cabeza. Sin embargo, cuando les contó eso a sus compañeros, el hombre de la cinta solo recibió miradas confusas. ¿Qué? No me digan que se enteraron de esto hace poco, preguntó. Midoriya y Uraraka asintieron. No me sorprende, pero pensé que el plazo para transferencia se había cerrado el semestre pasado, ¿no?, murmuró Asido, visiblemente confundido, mientras Zero suspiraba. Y yo que pensaba que serías el primero en saberlo, exclamó Zero mientras acercaba una silla y se acomodaba. Normalmente, tendrías razón, pero al parecer este chico es diferente. Oí que recibió una recomendación de algún héroe importante aquí en Japón. Cuando mencionó héroes, Midoriya se puso alerta y al instante tomó uno de sus cuadernos. ¿Un héroe lo recomendó? Eso debe significar que lo matricularán en nuestro curso. ¿Tienes idea de quién lo dirigió hacia la UA?, preguntó Midoriya mientras hojeaba página tras página de información y biografías de héroes. Que yo sepa, fue Mado Master. Cuando Zero dijo eso, para sorpresa de todos, Midoriya prácticamente saltó de la mesa. ¿M. Metal Meister?, gritó Midoriya, atrayendo la atención de todos en la cafetería. Lo siento, se disculpó mientras se acomodaba en su silla. Una vez que todos lo apartaron, se volvió hacia Zero, con una alegría infantil en los ojos, y hojeó la sección del héroe mencionado en su cuaderno. ¿Estás seguro, Zero?, preguntó, y su compañero asintió. ¿Por qué? ¿De verdad es tan impresionante?, se preguntó Ida mientras Midoriya negaba con la cabeza. Sí, Mado Master es uno de los 100 héroes más importantes del mundo. Estudió aquí, en la UA, pero, hasta ahora, no creo que haya recomendado a nadie. Si este estudiante de intercambio logró convencer a alguien como él, debe ser alguien excepcional. Mientras Midoriya les llenaba la cabeza con una descripción casi de manual de Mado Master y su agencia, sus compañeros solo podían pensar en una palabra: recomendación. Dios mío, espero de verdad que no sea otro genio ostentoso como Todoroki, murmuró Zero, provocando la mirada fulminante de su compañero de la cicatriz. Sin ánimo de ofender, Todoroki, es solo que no quiero que me eclipsen, ¿sabes?, exclamó Zero con una pose cursi. Mientras él, Todoroki y varios más continuaban su conversación, Midoriya vislumbró al señor Aizawa corriendo por los pasillos. Parece muy enojado, susurró Asido mientras le lanzaba un pequeño palillo a Zero. Sí, sí. Su profesor era famoso por su mal humor, pero esto era diferente. La única vez que lo había visto tan enfadado fue al principio del curso.
El señor Aizawa era conocido por ser duro con sus alumnos, después de todo. Será por el traslado, pensó Midoriya mientras se rascaba la barbilla. Eso tendría sentido. La última estudiante transferida que recibimos fue Tsunotori, y la pusieron en la clase B. La lógica dictaría que, si hubiera otro traslado, la administración la pondría en la clase A. Yo no me preocuparía, probablemente se levantó con mal pie, dijo Asido mientras ella, Uraraka, Iida, Todoroki y todos los demás se levantaban de sus asientos. Midoriya, que no tenía ni idea de lo que pasaba, simplemente observaba con una adorable mirada de pánico. Rayos, cálmate, Midoriya, vamos a darle la bienvenida a nuestro nuevo compañero de clase, susurró Asido mientras le daba una palmadita en la espalda. ¿Cómo sabes que han llegado?, preguntó Midoriya. En respuesta, Asido simplemente señaló una de las ventanas. Varios estudiantes se habían alineado junto a ellos, sin duda ansiosos por echar un vistazo al nuevo candidato a héroe. Se amontonaría tanta gente por menos, dijo Zero, bostezando sin parar, mientras se dirigía a las escaleras. Midoriya, que no quería quedarse atrás, devoró rápidamente su comida y corrió tras sus amigos. Esperen, chicos. Voy con ustedes. Midoriya tomó aire con avidez mientras se apoyaba en uno de los grandes muros de ladrillo. Asido y Zero prácticamente corrieron hasta el patio, eran tan rápidos que se planteó seriamente usar su don para alcanzarlos. Sin embargo, tras un par de minutos corriendo, él y sus amigos finalmente llegaron al origen de todo el alboroto. Si bien técnicamente no había una multitud, sí había una incontable cantidad de curiosos. Ya fueran estudiantes observándolos desde sus aulas o desde la cafetería, la llegada del estudiante transferido había atraído bastante atención. Justo a tiempo, la puerta principal se abrió y entró un chico con el uniforme de la UA. Así que ese es nuestro nuevo compañero, pensó Todoroki en voz alta mientras todos lo observaban. Tenía el pelo blanco como la nieve y una extraña cicatriz que le recorría el lado izquierdo de la cara, pero, aparte de eso, parecía relativamente normal. Vamos, chicos. ¿Jugamos a ser desconocidos? Vamos a saludar. Exclamó Asido mientras corría hacia la recién llegada. Sin embargo, antes de que pudiera acercarse lo suficiente, el señor Aizawa salió por la puerta principal. Su mirada furiosa detuvo a la mujer insecto y les dio escalofríos a todos los presentes. Alan Walker, supongo, dijo su profesor mientras miraba fijamente al chico. El pobre estudiante transferido, obviamente sin saber qué estaba pasando, simplemente se quedó paralizado. ¿Yo?, preguntó, señalándose con vacilación. Cuando el señor Aizawa puso los ojos en blanco, el estudiante transferido se llevó una mano al corazón e hizo una reverencia. Sí, hola señor. Me llamo Alan Walker, un placer conocerlo. Era una presentación normal, considerando todo. Sin embargo, incluso después de todo eso, el señor Aizawa no dejó de mirarlo fijamente. ¿Podría ser el estudiante transferido la razón por la que el señor Aizawa está tan enojado?, pensó Midoriya con el rostro contraído por la confusión. ¿Pero por qué? ¿Le hizo algo al señor Aizawa? ¿Quizás lo ofendió de alguna manera? Posibles respuestas le rondaban la cabeza mientras intentaba encontrar una explicación lógica a este impas. Sin embargo, antes de que ninguna de las partes rompiera el silencio, una voz familiar resonó en el aire. Señor Aizawa, veo que está infundiendo miedo en el nuevo estudiante. ¡Qué bien! Los mantiene alerta. Por muchas veces que Midoriya hubiera escuchado esa voz, su majestuosidad jamás se había apagado. All Might, gritó casi por instinto, lo que provocó que su tutor le levantara el pulgar. Seguía siendo el mismo delgado de siempre, pero a pesar de su debilidad, la autoridad que ejercía no había cambiado. Tras soltar una risa valiente, el héroe mencionado volvió su atención a Aizawa. Vamos, amigo mío, sé que este es tu ritual y todo eso, pero ¿por qué no me saludas? A este paso, el pobre chico va a escaparse, dijo All mientras su tutor fruncía el ceño. Como pensaba, no leíste su solicitud, ¿verdad?, siseó el hombre, lo que provocó que All soltara un silbido despreocupado. Tras soltar un suspiro de cansancio, Aizawa se pellizcó el puente de la nariz y bajó las escaleras para encontrarse con su nuevo compañero. Niño, te voy a ser sincero, no te quiero aquí. Gruñó, y sus palabras sorprendieron incluso a All Might. Claro, Aizawa era un profesor duro, pero Midoriya nunca lo había oído decir algo así.
Sin embargo, cuando escucharon lo que el instructor resentido dijo a continuación, todo cobró sentido. El puesto de héroe es difícil y peligroso, no es lugar para alguien sin don ni poder. Por un segundo, el patio quedó tan silencioso que incluso se podía oír caer un alfiler. ¿Sin peculiaridad? ¿Habla en serio? No, debí haberlo oído mal, pensó Midoriya, con la mente hecha un desastre, mientras miraba a sus compañeros. Parecía que todos, incluido All Might, reaccionaban de forma similar. Y mientras sus cerebros se apresuraban a llenar los jadeos, Aizawa continuó. Si no fuera por tu recomendación y el testimonio de Madle Master, quien afirmó haberlo derrotado en combate cuerpo a cuerpo, habría solicitado a la administración que eliminara tu solicitud de nuestros registros. Una vez más, las palabras de Aizawa sorprendieron a todos los que las oyeron. Cuando All Might se quedó sin aliento, el hombre se giró y lo miró con el ceño fruncido. Por favor, intenta mantenerte al día con tu papeleo, All Might. Creí que ya lo sabías. Disculpa, estaba ocupado, pero hablas en serio, murmuró All Might con tono frenético, señalando al estudiante transferido. ¿Cómo pudo vencer a Madle Master sin un don? Ya he trabajado con ese hombre y es difícil de vencer en una pelea directa. Hacerlo con el cuerpo de un humano normal, bueno, eso es. Imposible, Aizawa terminó la frase de All Might. Sí, yo también lo pensé. Metal Meister definitivamente no es el héroe más fuerte, pero aún así es uno de los mejores que conozco. Mientras hablaba, Aizawa gruñó y volvió su atención al estudiante, quien esperaba educadamente a que terminaran la conversación. Y, como él mismo lo confirmó, no tengo motivos para rechazar tu solicitud. Qué alivio, dijo el chico con una risita nerviosa. De nuevo, hizo una reverencia a Aizawa y a All Might y levantó la vista. Gracias por venir a verme, les prometo que cumpliré con mi recomendación. Midoriya no sabía qué era, pero algo en su interior le hacía confiar en lo que decía el transferido. Y con cada palabra, Midoriya notaba que el ánimo del señor Aizawa mejoraba. Quizás fuera por los buenos modales del chico, o quizás por su excelente japonés, en cualquier caso, no parecía que el instructor pudiera seguir enfadado con él. Bueno, debo admitir que tienes menos confianza de la que pensaba, dijo Aizawa mientras se acercaba al estudiante de intercambio. Independientemente de cómo sucedió, el punto sigue siendo que lograste derrotar a un profesional. Incluso entre aquellos con dones, algo así es raro. Estaba enojado porque pensé que se te subiría la victoria a la cabeza, pero parece que me equivoqué. Aizawa esperaba que se enfrentara a otro Bakugo, más débil. Tenía sentido que estuviera molesto. Sin embargo, se equivocó. Mientras se disculpaba, el estudiante de intercambio sonrió y levantó un brazo. Está bien, para ser honesto, esperaba este tipo de reacción, dijo mientras él y Aizawa se estrechaban la mano. No te engreas, muchacho, todavía no estoy convencido de que pertenezcas aquí. Nunca ha habido un héroe sin peculiaridad, y francamente, no creo que lo haya jamás. Solo digo que te he aceptado en mi clase, y punto. Sus palabras fueron duras, pero eran la verdad. Sin embargo, en lugar de acobardarse ante la reprimenda de Aizawa, su nuevo compañero asintió y empezó a subir las escaleras. Si solo piensa en mí, entonces soy feliz. Tengo muchas ganas de que empiece este semestre, señora Aizawa, le dijo el chico mientras se acercaba a la entrada principal. Sin embargo, antes de que pudiera abrir la puerta, Aizawa lo detuvo. Espere, señor Walker, no se apresure, dijo mientras señalaba con el pulgar hacia donde estaban Midoriya y el resto de la clase. Después de esta hora es gimnasia, así que ¿por qué no se presenta con sus compañeros antes de ir? Podrán mostrarle dónde está. ¿En serio? Gracias, lo haré. Dijo el estudiante de intercambio mientras aseguraba su mochila y regresaba al patio. Mientras caminaba, la mirada de varios estudiantes seguía su espalda, casi como si estuvieran observando a una criatura alienígena. Normalmente, alguien se habría derrumbado ante tanta presión, pero el estudiante de intercambio se mantuvo firme. Es igual que cuando llegué a la orden, pensó mientras miraba al cielo. Las nubes danzaban como payasos de circo mientras un fuerte viento las dispersaba. Al observar esto, frunció el ceño y bajó la mirada hacia su mano izquierda. Tendré que tener cuidado de no arruinar este camino. Si este era el camino que había elegido, se negaba a que lo desviaran. Espero que la vida en el instituto sea tan buena como dicen.
Sinceramente, le aterraba lo que le esperaba en este camino desconocido. Sin embargo, dicho esto, una cosa era segura, este era el comienzo de algo grandioso. Vaya, qué bonito eres, exclamó Ácido medio en broma, haciendo sonrojar a su nuevo compañero. Con la energía torpe de una abeja, se dio la vuelta y se presentó. Me llamo Mina Ácido, es un placer conocerte. Al estrecharle la mano al novato, Midoriya no pudo evitar hacer una mueca. Casi parecía que intentaba arrancarle el brazo al pobre chico. Bueno, empezó tras el apretón de manos de su vida, estos chicos son mis colegas y compañeros de clase. El de las gafas se llama Tenya Iida, quizá conozca su apellido. Esa preciosidad se llama Ochako Uraraka, puede manipular la gravedad, es genial. Luego está Soto Todoroki, seguro que has oído hablar de él. Este es Santacero, lleva cinta adhesiva en los hombros. El que parece tener brócoli por cabeza es Izuku Midoriya. Y, por último, el chico llamativo se llama Yuga Aoyama. Hay un par más, que seguro que conocerás en el gimnasio, pero esos son todos los de este grupo. Mientras Midoriya contemplaba su estilo vegetal, su compañero sonrió y les hizo una pequeña reverencia a cada uno. Es un placer conocerlos a todos, me llamo Alan Walker. Verlo hacer una reverencia los avergonzó un poco. Fue su forma de hablar lo que afectó a Midoriya y Ácido. Porque no les habló como lo haría un compañero de clase, se dirigió a todos con el mayor respeto, casi como si fuera un mayordomo al servicio de un señor real. Es un caballero, eso sí que lo reconozco, pensó Zero mientras luchaba por mantener la compostura. Después, todos se tomaron unos minutos para hablar de sí mismos, quiénes eran, qué les gustaba y cómo les había ido el semestre. All Might, que observaba desde lejos, sonrió mientras se acercaba al grupo de estudiantes. Veo que se llevan bien, dijo el héroe principal, volviéndose hacia Alan y asintiendo. Señor Walker, tengo el presentimiento de que encajará perfectamente en su clase. Todos tienen un gran potencial, y estoy seguro de que usted también. Dicho con el tacto de un verdadero guerrero. Tras las bromas habituales, una campana familiar resonó en el aire, anunciando el final del periodo. Uy. Chicos, creo que somos nosotros. Exclamó Uraraka mientras, junto con Ácido y los demás, se dirigían al gimnasio. Walker, síguenos, te enseñaremos cómo llegar. Con una sonrisa radiante, Uraraka guió al grupo con un vigor impresionante. Tras despedirse de All Might, Alan Walker se adelantó, ansioso por ver qué ofrecía la escuela. Al final, solo Midoriya y All Might quedaron de pie en el patio. Permanecieron en un extraño silencio durante lo que pareció una eternidad, antes de que All Might tosiera en su mano y se la rompiera. ¿Quieres preguntarle, verdad?, empezó a decir mientras miraba la espalda inquieta de su sucesor. ¿Quieres preguntarle a Walker cómo logró entrar a esta escuela sin ningún don? Cuando Midoriya asintió, All Might se limitó a reírse entre dientes y le revolvió el pelo. No te preocupes, seguro que algún día tendrás la oportunidad de preguntarle. Después de todo, ahora son compañeros de clase. Es que, estoy impactado. Después de lo que me dijiste en aquella azotea, de verdad creía que la idea de un héroe sin don era imposible. Pero quizá me equivocaba. Mientras Midoriya murmuraba, extendió la mano y le apretó nerviosamente uno de los brazos. Pasé toda mi vida, antes de conocerte, intentando ser un héroe sin poderes. Nunca, por mucho que lo intentara, logré ningún progreso real en ese objetivo. Supongo que lo que quiero decir es que es extraño, en cierto modo, cuando miro a Walker, es casi como si estuviera viendo lo que podría haber sido. All Might se encogió de hombros mientras ponía una mano sobre el hombro de Midoriya. Lo entiendo, pero no diría eso todavía. Ninguno de los dos sabe quién es ese chico en realidad. De hecho, podría resultar que sea un héroe completamente diferente al que tú jamás serías. Solo puedes esforzarte al máximo y aprender de quienes te rodean. Una vez más, las palabras de All Might obraron magia. Y Midoriya, que antes estaba de mal humor, se irguió al instante como un fuego artificial. Tienes razón, All Might. No puedo dejar que esto me desanime, gritó Midoriya alzando el puño triunfante. Sin embargo, antes de que pudiera soltar otro de sus discursos de fanático, Uraraka lo llamó. Midoriya. ¿Qué haces ahí? Te perderás la clase de gimnasia si no te das prisa. Dijo, devolviéndolo a la realidad. Rayos, lo había olvidado por completo. Gritó mientras se golpeaba la frente, sorprendido.
Nos vemos en el gimnasio, All Might. Y gracias por animarme. Dicho esto, Midoriya salió corriendo hacia Uraraka. Ante una visión tan extraña, All Might solo pudo sonreír. Ua era una verdadera bendición para su sucesor, y con suerte, con su guía, podría ayudar a todos los héroes esperanzados de Ua a alcanzar sus sueños. Y así, mientras se dirigía a la sala de profesores, All Might sintió una extraña sensación de éxito. Sin embargo, lo que no sabía era que esta sensación de logro pronto se transformaría por completo. Porque, en ese instante, el héroe cometió un error. El error fatal que All Might cometió fue el de reconocer, o, para ser más precisos, el de reconocer sus objetivos. De alguna manera, creía haber comprendido a Midoriya y a su clase. Pero lo que no sabía, lo que no previó, era que no todos eran iguales. Así como cada persona es diferente, cada individuo también atraviesa sus propias dificultades. En ese momento, All Might creía estar preparado para cualquier cosa que la clase pudiera lanzarle, pero ese no era el caso. Todos eran diferentes, y con la llegada de Alan Walker, sus creencias, al igual que las de muchos otros, pronto cambiarían. 20 minutos después. Alan frunció el ceño al salir del baño de puntillas. Debido a su brazo izquierdo, no podía permitirse ponerse la ropa de gimnasia con los demás, así que tuvo que escabullirse y hacerlo en secreto. Vaya, qué rápido te cambias, Walker, dijo un estudiante de la clase B, que creía llamarse a base, mientras entraba en la sección principal del vestuario. Todos los estudiantes de las clases A y B estaban allí, algunos conversando animadamente, otros no tanto. Todavía no puedo creer que tenga que ir a clase con otro aspirante a Don, gritó Midoriya, uno de los estudiantes más impulsivos, que le dijo que se llamaba Bakugo, mientras cerraba de golpe su taquilla. Cuando el chico se dio cuenta de que ya se había cambiado, frunció el ceño y se le acercó como un león defendiendo su territorio. Mira quién es. Maldito extra, mejor quítate de mi camino. Sin embargo, en lugar de moverse, Alan se limitó a mirarlo con nostalgia. Este chico me recuerda a un par de personas. En la orden había bastantes buscadores que actuaban así, atacaban a cualquiera, ansiosos por mostrar su fuerza para ocultar sus propias inseguridades. Genial, Bakugo está de vuelta, oyó decir a otro estudiante, llamado Kaminari, mientras dos de sus amigos, que por casualidad se llamaban Kirishima y Mineta, asentían. Mientras la ira de Bakugo aumentaba, Kirishima se acercó y sacó a Alan del radio de la explosión. Lo siento, dijo el estudiante pelirrojo mientras Bakugo maldecía y salía del vestuario. La verdad es que es un buen chico, una vez que lo conoces. Allen sonrió mientras observaba a Kirishima seguir con su rutina. Incluso los más volubles tenían amigos aquí. Si eso no era señal de una escuela sana, no sabía que lo sería. Me recuerda un poco a Kanda, pensó Alan mientras le daba las gracias a Kirishima y cerraba su casillero. No, supe qué clase de persona era desde el principio, a esa gente no le gusta salir de su caparazón muy a menudo. Seguro que se encariñará conmigo, ojalá. Después, él y Kirishima intercambiaron algunas palabras antes de salir al gimnasio. Había varios profesores, entre ellos Clark Kent, el señor Aizawa, Midnight y Present Mac. Almect, que había llegado hacía solo unos minutos, estaba ocupado hablando con los profesores. Presiento que nos van a poner a prueba otra vez, murmuró Hiro, una chica con auriculares, mientras hacía estiramientos. Varios otros estudiantes hacían lo mismo. Y, al cabo de un rato, Alan se unió a ellos. Siendo sincero, quería hablar un poco más con todos antes de que empezara la clase, pero, por desgracia, el destino era cruel. Los profesores terminaron su conversación 1 o 2 minutos después, y tras reunir a todos, el señor Aizawa se acercó al frente para informar a la clase. Bien, chicos, hoy vamos a hacer un pequeño ejercicio de entrenamiento en Ground Gamma. Pero primero, antes de darles todos los detalles, quiero que cada uno se ponga uno de estos, anunció mientras levantaba una pequeña camiseta blanca. Inmediatamente después, Cementos salió de la trastienda del gimnasio con una caja grande. El contenido de dicha caja era, por supuesto, más camisetas similares de una gran variedad de estilos y formas. Después de que todos se vistieron, Aizawa dejó que All Might tomara la iniciativa. No es ningún secreto que ser un héroe es una tarea difícil. Muchas veces, nos enfrentamos a situaciones caóticas sin conocer todos los detalles. Esta pequeña actividad que preparamos les dará la oportunidad de experimentar cómo se siente eso. Al final,
tendrán una mejor idea de cómo abordar estas situaciones y podrán empezar a pensar estrategias para lidiar con tales desastres. Mientras hablaba, Omad sacó un pequeño control remoto y presionó un botón. De repente, una gran pantalla apareció ante sus ojos. Era un mapa de Grand Gamma, o, para ser más precisos, una ruta a través de la zona. Individualmente, todos se turnarán para recorrer este camino resaltado. En el camino, habrá varios villanos falsos que intentarán detenerlos. Derrótenlos o escabullanse, como los enfrenten depende de ustedes. Sin embargo, el objetivo no es derrotar a los villanos, el objetivo es simplemente llegar al otro lado. Una vez más, Omar presionó un botón, lo que provocó que apareciera un pequeño diagrama en la pantalla. Cada uno de estos falsos villanos estará equipado con una pistola de pintura especializada. Si te disparan a la camiseta, y créeme, lo intentarán, la camiseta se volverá roja al instante. Para derrotarlos, tendrás que obligarlos o convencerlos de que sostengan la bandera blanca que llevan estas armas. Si encuentras civiles, si los hay, también es tu responsabilidad escoltarlos hasta tu objetivo. Después, según el tono de tu camiseta, se determinará una calificación. Dicho esto, Omar apagó el monitor y dio un paso atrás. Como esta actividad depende de su ignorancia, quienes esperan su turno se quedarán aquí. Después de completar la prueba, pueden venir a observar a los demás en el centro de control, dijo Aizaba mientras se rascaba la barbilla. La orden se anunciará al azar. Cuando escuchen su nombre, diríjanse a Grand Gamma. ¿Alguna pregunta? Tras pensarlo un momento, todos negaron con la cabeza. Era evidente que estaban ansiosos por empezar. Muy bien, dijo Aizaba mientras él y el resto de los héroes se dirigían a la salida. Comencemos. 2 horas después. Midoriya apretó los dientes mientras se preparaba para un aterrizaje brusco. Varias bolas de pintura pasaron zumbando junto a su cabeza mientras se ponía a cubierto, ansioso por un breve respiro. Mierda. No puedo creer que me hayan visto. Murmuró para sí mismo mientras la pared tras la que se escondía se cubría de pintura. Como esperaba, esto es mucho más difícil de lo que Omad escribió. Era el penúltimo en caer, así que no tenía ni idea de cómo les fue a los demás, pero, si era algo parecido a lo que él estaba experimentando, debían de haber tenido algún problema. No tenía ni idea de cómo había logrado llegar tan lejos sin ser alcanzado, pero dudaba que su suerte durara mucho más. Cuando Omad dijo que habría enemigos, no pensé que se refiriera a un ejército. Debía de haber al menos 80 personas vagando por Grand Gamma, cada una equipada con munición suficiente para semanas. Antes de que tuvieran la oportunidad de acercarse a su posición, Midoriya saltó rápidamente al tejado más cercano y se escondió detrás de una de las barandillas. Por suerte, logró evitar a la mayoría de las patrullas, pero, claro, al final tuvo que meter la pata. Un paso en falso y todos en Grand Gamma sabían dónde estaba. Siendo sinceros, era una situación terrible. Sin embargo, si jugaba bien sus cartas, no era imposible. Bien, ¿dónde estoy?, pensó mientras buscaba algún punto de referencia. Al ver una pequeña torre de agua a su derecha, sonrió y suspiró. La salida no debería estar tan lejos. Solo necesitaba un buen sprint y llegaría sin un rasguño en su camiseta. Bien. Concéntrate, Deku. Tú puedes, pensó mientras se daba una palmada en las mejillas. Ahora no era momento de preocuparse, era momento de actuar. Cuando los guardias que lo perseguían pasaron por su escondite, Midoriya aprovechó la oportunidad para saltar de nuevo al suelo. Tras comprobar unos segundos que nadie lo había visto, activó inmediatamente el One for All y echó a correr hacia el otro lado de Grand Gamma. Una vez que alcanzó un ritmo que enorgullecería a Iida, se aferró a su posición, giró hacia un callejón y vio la meta. A unos 200 metros de su posición había una gran puerta. Allí, un pequeño dron flotaba en el cielo. Mis amigos seguramente estén mirando desde allí, pensó mientras se preparaba para la última vuelta. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de despegar por última vez, algo sucedió. «Bah. Quiero a mi mami», dijo la voz de un niño desde un callejón cerca de la puerta. Poco después, un niño pequeño, que no parecía tener más de 7 años, salió de la oscuridad y entró en la calle principal. Al verlo, Midoriya se detuvo y reflexionó un momento. Sin duda es un civil contratado, tendré que atraparlo antes de salir corriendo. Fue una decisión tan simple que casi se sintió decepcionado. Sin embargo, eso no significaba que pudiera relajarse.
Antes de salir al descubierto, registró a fondo los tejados y callejones circundantes. No parece haber nadie por aquí. Si tuviera que adivinar, la mayoría probablemente estarían ocupados registrando los alrededores. Y así, tras respirar hondo, Midoriya salió de entre las sombras y corrió hacia el civil. «Oye, chico. ¿Estás bien?», preguntó mientras se acercaba a él. «¡Guau! ¿Dónde se fueron mis padres?», gritó el niño. Midoriya, que seguía ocupado buscando villanos, solo pudo asentir y ofrecer el guión habitual de rescate antes de recoger al civil. «No te preocupes, pronto encontraremos a tus padres», dijo mientras corría hacia la puerta principal, abrazando fuerte al niño. «Creo que lo hice bastante bien ahí dentro», pensó mientras miraba su impecable camiseta. Después de eso, volvió a centrarse en el niño y se permitió relajarse un poco. La salida estaba a solo unos metros, después de todo. Sin embargo, justo antes de cruzar las puertas, Midoriya sintió algo duro golpearle el estómago. ¡Ay! ¿Qué demonios fue eso? Sintió como si le hubieran dado una pelota de béisbol. «Niño, ¿estás bien?», empezó a decir, pero se detuvo al ver lo que había pasado. El civil que había salvado le había apuntado con una de las armas del falso villano al torso y, a juzgar por el tinte rojo de su camiseta, había conseguido dispararla. «Perdiste, héroe», dijo el chico mientras alzaba ambos brazos en señal de victoria. Antes de que Midoriya pudiera hacer, o siquiera decir, algo, ya había dado el primer paso hacia la salida. En cuanto su pie tocó el suelo, un potente cuerno resonó en el aire, anunciando el final de la prueba. La prueba de Izuku Midoriya está completa. Y ese fue el final. La fuerza de voluntad que Midoriya tuvo que emplear para abrir la puerta del centro de control fue una locura. Se sintió avergonzado, débil y expuesto. «No puedo creer que haya permitido que esto pasara», pensó mientras miraba su camiseta roja con aire de derrota. Lentamente, abrió la puerta de hierro, como si cruzara el umbral hacia su propia muerte. Esperaba recibir pequeñas burlas, algunos cumplidos y un par de insultos ambiguos por ser tan estúpido. Sin embargo, al entrar en la habitación, se encontró con todo lo contrario. «Midoriya. Por fin te uniste a la fiesta», oyó decir a Kaminari desde el escritorio principal. Pronto, Uraraka, Iida y todos sus amigos vinieron a saludarlo. Y, para su sorpresa, todas sus camisetas también estaban teñidas de rojo. No eran solo ellos, Todoroki, Yaoyorozu, toda la clase B e incluso Bakugo parecían haber recibido 1 o 2 golpes. «Maldita sea, de verdad esperaba que pudieras evitar a ese pequeño capullo». «¿Están hablando de ese niño?», les preguntó Midoriya. «Sí», dijo Iida mientras se ajustaba las gafas. «Al parecer, ese niño es un héroe con un don que le permite cambiar de forma. Solo puede transformarse en un par de cosas específicas. Pero sus transformaciones son casi perfectas. No había forma de que supiéramos que era un agente doble». Por primera vez en mucho tiempo, Midoriya juró haber detectado un atisbo de frustración en el tono de Iida. «Sí, deberías haber visto a Bakugo, fue divertidísimo. Intentó hacerse el simpático abriendo camino, y luego ese chico le disparó por la espalda», gritó ácido, inclinándose de la risa. «Por supuesto, no hace falta decir que a mí también me engañaron. De hecho, no creo que haya nadie aquí que no haya sido engañado». Al oír eso, aunque sabía que estaba mal, Midoriya no pudo evitar sentirse un poco mejor consigo mismo. «¿Así que fue una tontería?», preguntó Midoriya al sentir una mano familiar que le acariciaba el pelo. «Oh my. ¿Qué haces?», gritó mientras su héroe personal entraba en la habitación. Llevaba un archivo lleno de informes y parecía eufórico. «Claro que no fue una tarea inútil, Midoriya, fue una lección valiosa», le dijo a su sucesor mientras se dirigía hacia donde estaban sentados Aizawa y los demás profesores. «¿Qué se supone que significa eso?», exclamó Yaoyorozu poniendo los ojos en blanco. «¿Nos están diciendo que sabían que esta tarea era imposible?». Las sonrisas petulantes en los rostros de Aizawa y los profesores les dijeron todo lo que necesitaban saber. «No te desanimes, no te vamos a rebajar la nota por un error así», dijo su instructor mientras hojeaba algunos informes. «Contratamos a ese héroe para que aprendas a ser más cauteloso. Los héroes no son los únicos que saben crear estrategias. Si bajas la guardia, un paso en falso podría significar tu derrota». Aizawa se burló, aunque dudo que alguna vez tengas que pelear con un niño en el campo.
Una vez que Aizawa terminó de dar la charla a sus alumnos, tomó un micrófono cercano y se lo llevó a los labios. Muy bien, le toca, señor Walker, dijo mientras la cámara volvía repentinamente al gimnasio, donde Alan esperaba. Entendido, oyeron la voz de Walker desde los altavoces del monitor mientras su compañero corría hacia Grand Gamma. Tardó unos minutos, pero finalmente llegó a la línea de salida. Puede irse, señor Walker. Recuerde tomar la ruta asignada, anunció Aizawa mientras apagaba el micrófono. Al instante, Walker se puso manos a la obra y se dirigió al escondite más cercano. ¿Cómo crees que le irá?, preguntó medianoche mientras tamborileaba con los dedos sobre la mesa. La verdad, ni idea, dijo Cementos mientras miraba la pantalla. Es cierto que el señor Walker no tiene ningún don, pero su falta de poder podría obligarlo a tomar medidas que a gente como nosotros ni siquiera se nos ocurrirían. El infame ingenio de los débiles, susurró Aizawa mientras acercaba una silla para que All-Might se sentara. Después de que el héroe número 1 tomara asiento, Midoriya y los demás también buscaron un lugar para descansar. Es casi como si estuviéramos viendo una película, dijo Asido con voz dulce mientras sacaba unos bocadillos, quién sabe dónde los había conseguido, y los repartía. Gracias, Asido, dijo Kendo cuando le entregaron una caja de gomitas. Una vez que todos estuvieron listos y preparados, volvieron a concentrarse en el examen de Walker. ¿Entonces ese es el estudiante de intercambio? ¿El que llegó hoy?, les preguntó. Sí, creo que sí, dijo Yaoyorozu mientras Kendo le lanzaba un puñado de dulces a su compañera representante. Aunque no sé muy bien cómo es. Estaba ocupada con un grupo de estudio cuando llegó. Uraraka, Asido, ¿no lo trajeron ustedes aquí? Sin duda es una persona interesante, murmuró Asido mientras masticaba un pretzel. Es bastante agradable, aunque sus modales me parecen un poco anticuados. Lo juro, habla como un sacerdote. Quizás sea algo inglés. Mientras los tres reían con su dulce cena, Midoriya sonrió y volvió a mirar el monitor. ¡Guau! Ya ha llegado tan lejos, pensó mientras Kaminari soltaba un silbido de impresión. Debo admitir que, incluso sin su peculiaridad, lo está llevando bien. El chico habló entre sorbos de refresco. Y aunque tenía razón en que Walker estaba superando el reto a un ritmo similar, algo era diferente. Midoriya lo notó con solo mirar a los profesores, que estaban pegados a la pantalla como polillas en una bombilla. Este chico tiene nervios de acero, dijo medianoche con los ojos abiertos, mientras observaban a Walker escabullirse sin esfuerzo tras un par de falsos villanos. Es casi como si ya lo hubiera hecho antes, pensó Omar frunciendo el ceño. ¿De dónde sacó la experiencia para moverse así? Los compañeros de Midoriya y los suyos eran buenos para su edad, pero la cautela de Walker era diferente. Sus habilidades eran casi, no, profesionales. Aún así, lo que realmente importa es cómo se desenvuelve en la recta final. La mayoría de las clases A y B lograron llegar al final del desafío sin recibir un solo golpe. Así que Walker hiciera lo mismo no era tan inusual. Y así, todos observaron en relativo silencio cómo su nuevo compañero corría por Grand Gamma. En cuestión de minutos, había llegado a la puerta final. Aquí vamos, dijo Aizawa al revelarse la trampa final de la prueba. Midoriya y todos sus amigos no pudieron evitar suspirar al ver al héroe infantil subir al escenario una vez más. Incluso Bakugo, quien había aprovechado la oportunidad para reprender a Walker a cada oportunidad, guardó silencio mientras el chico se dirigía hacia donde se encontraba el civil. «Bah. Quiero a mi mami», gimió el héroe, usando el mismo guión que había usado para engañarlos a todos. Ni qué decir tiene que Walker mordió el anzuelo. El estudiante de intercambio corrió al lado del héroe al instante, se arrodilló y le puso una mano en el hombro al niño. «¿Estás bien, chico?», le oyeron preguntar mientras sus compañeros observaban atentamente las acciones del héroe disfrazado. Midoriya frunció el ceño al ver al héroe sacar disimuladamente su arma de un bolsillo oculto. Para entonces, estaban a punto de que Walker corriera la misma suerte que ellos. Todos observaron cómo el héroe preparaba cuidadosamente su arma antes de apuntarle directamente al torso. Sin embargo, justo cuando pensaban que dispararía, Walker dijo algo. «Buen intento». Fue todo lo que oyeron del chico antes de estrellarle la pierna derecha en el cuello. En ese instante, todos en la sala, incluyendo a los profesores, se levantaron de sus asientos.
No puedo creerlo, exclamó Omar al ver al héroe disfrazado estrellarse contra una pared cercana. La patada de Walker tuvo la potencia suficiente para enviar al civil a través de la barrera de hormigón y fue tan fuerte que incluso hizo sudar a Midoriya. Ese ataque fue casi equivalente a uno de los puñetazos de Sato, gritó el héroe principal mientras estudiaba algunos de los números de impacto. Si bien, aún carecía del poder destructivo que conlleva una habilidad que aumenta la fuerza, fue increíble. ¿Estás seguro de que no tiene peculiaridades?, preguntó Medianoche mientras veían a Walker crujir los nudillos. Antes de que nadie pudiera responder, Aizawa sacó el expediente del estudiante, lo leyó y asintió. Sí, si estas cifras son precisas, su fuerza bruta aún no es suficiente para clasificarla como habilidad. Sin una gran habilidad para controlar a su oponente, no habría podido hacer lo que acabamos de presenciar. En opinión de Aizawa, lo verdaderamente impactante no era la fuerza del chico, sino cómo la usaba. No desperdiciaba ni un solo movimiento, ni su tiempo de reacción se retrasaba. Puede que no tuviera el poder para ser considerado un usuario de don, pero con su talento y agudeza mental, logró elevar sus habilidades a un nivel comparable. «Maldición», exclamó Kirishima mientras observaban a Walker rodear la frente del héroe disfrazado con una de sus manos. Antes de que el hombre pudiera darse cuenta de lo sucedido, su nuevo compañero de clase golpeó rápidamente la cabeza del héroe contra el suelo, dejándolo inconsciente. Y, tras un momento para comprobar que el falso villano estaba bien, Walker le arrebató la pistola al héroe inconsciente y extrajo la bandera blanca que contenía. «Solo cuenta si les enseño esto, ¿no?», gritó mientras mostraba la bandera al dron más cercano. Una vez hecho esto, se sacudió el polvo y se dirigió a la salida. Sin nadie que lo detuviera, cruzó la puerta trasera de Grand Gamma con su camiseta blanca como la nieve. Durante los siguientes instantes, el público de Walker guardó un silencio sepulcral. No fue hasta que sonó la bocina, que anunciaba el final de su prueba, que finalmente volvieron a sus voces. Y mientras varias voces conmocionadas llenaban el aire, Midoriya solo pudo apretar los dientes. En ese instante, el sucesor de All Might presenció algo que antes creía imposible. «Un héroe sin don», susurró mientras apretaba una mano en un puño. «Ja, nunca pensé que llegaría a ver este día». La frustración en su voz era evidente. Y, por primera vez desde que empezó el semestre, se sentía realmente derrotado. «Es como Mirio otra vez, ¿verdad?», siseó frunciendo el ceño. «¿Qué es esto, el destino? ¿Una broma cruel?». Mientras sus compañeros seguían pegados al monitor, Midoriya se quedó allí, con lágrimas en los ojos, mientras su corazón hervía en un hervidero de nuevos sentimientos. «¿Cuántas veces tienes que recordarme lo débil que soy?». Apareció otra persona que merecía el poder de All Might. Y, por si fuera poco, ese recién llegado no tenía don. Eran como él. «Sé lo que estás pensando, Midoriya, así que basta». Antes de que el chico cayera en otro pozo de desesperación, la misma mano que le había otorgado su poder lo sacó de allí. Justo cuando sus ojos estaban a punto de inundarse de lágrimas, All Might se acercó y le dio un golpecito en la frente. «No te preocupes por cómo te enfrentas a los demás. Recuerda que te elegí para ser mi sucesor. Y, pase lo que pase, te prometo que nunca cambiaré de opinión». Como el verdadero héroe que era, All Might siempre sabía qué decir para animar a Midoriya. Como si nada hubiera pasado, el ánimo del chico mejoró, sus lágrimas se desvanecieron y su sonrisa regresó a su rostro. «Entendido», murmuró su sucesor llorón mientras se secaba las últimas gotas de humedad de las mejillas. «Gracias, All Might». «Ni lo menciones», rió All Might mientras se rascaba una mejilla ligeramente sonrosada. Después de todo, hasta los héroes más importantes se avergonzaban. Y entonces, justo a tiempo, oyeron abrirse la puerta del centro de control. «Ah», dijo una voz familiar mientras la persona que todos recordaban entraba en la habitación. Fue una carrera larga. ¿Lo hicieron bien? Como un martillo contra el cristal, la llegada de Walker rompió la inquietud que llenaba la habitación. Hizo que todos, que antes actuaban como estatuas rígidas, volvieran a la normalidad. «¿Qué pasa?». «¿Hice algo mal?», preguntó Walker, provocando que Asido estallara en carcajadas. Y así, su prueba llegó a su fin. «Todavía no puedo creer que hayas evitado que ese cabrón te disparara», exclamó Kaminari mientras rodeaba con un brazo los hombros de Alan. Al llegar, sus amigos y compañeros de clase lo rodearon de inmediato. Para ser sinceros, fue un shock. «Ay, por favor,
no fue tan impresionante, dijo Alan mientras se rascaba la nuca con nerviosismo. Sin embargo, al ver todas las camisetas, Alan se quedó boquiabierto. Espera, ¿me estás diciendo que les dispararon a todos? Sus palabras impactaron a sus compañeros como un tubo de plomo. Ay, por favor, no menciones eso. No me hace ningún bien, gimoteó Mineta mientras se movía de forma inquietante en un rincón de la sala. Una vez que terminó de hablar con sus compañeros, All Might y Aizaba separaron a los estudiantes para que pudieran pasar. Parecía que ambos profesores estaban ansiosos por recibir su opinión. Lo hiciste mejor de lo que esperaba, novato, dijo Aizaba, lo que sorprendió a la mayoría de la clase A. Su instructor no era de los que solían hacer cumplidos. Sin embargo, Alan sabía que no estaban allí para felicitarlo. Podía verlo en los ojos de All Might, tenían algo que decir. Dígame, señor Walker, ¿cómo descubrió que el civil era una trampa? Preguntó All Might, provocando que todos volvieran la mirada hacia él con curiosidad. Tienes razón, empezó Todoroki, cruzándose de brazos. ¿Cómo lo supiste? Que yo sepa, no había ninguna pista obvia que te hubiera alertado. Al oír eso, Alan suspiró y fijó su mirada en la de All Might. Supongo que no estaría mal decirles la verdad, pensó mientras se esforzaba por encontrar una razón creíble. El problema es que, cuando nos estaba dando la información en el gimnasio, señora Aizaba, dijo que teníamos que tener cuidado con los civiles. Si lo sabía, claro está. Pensé que nadie se había dado cuenta de ese desliz, susurró el instructor mientras se frotaba la barbilla. Pero eso no es suficiente para justificar tus sospechas. Debió haber algo más. Sin embargo, para sorpresa de Aizaba, Alan simplemente negó con la cabeza. No, la verdad es que no. En el campo de batalla nadie sabe qué está pasando realmente, es un caos. Así que, siempre que me encuentro en situaciones así, doy por sentado que cada persona con la que me cruzo es un enemigo. Las palabras que Labi le dio hacía mucho tiempo lo habían salvado cientos de veces, e incluso ahora, viviendo en un mundo sin Akumas, seguía esforzándose por seguir esa regla. Sin embargo, ese consejo seguía impactando a quienquiera que se lo dijera. Especialmente a quienes ahora estaban frente a él. Sinceramente, no podía culparlos por estar impactados o incluso horrorizados. Después de todo, esa mentalidad contradecía por completo todo lo que representaban los héroes modernos. Eso es. Aizaba se quedó completamente sin palabras y los otros profesores también. No sé dónde aprendiste eso, pero te recomiendo que dejes esa costumbre. Iida fue el primero de sus compañeros en romper el incómodo silencio. El ligero enfado en su tono era palpable, pero no era de extrañar. Se supone que los héroes son guerreros que protegen a los débiles. No puedes atacar a todos simplemente porque no confías en ellos. Una oleada de nostalgia invadió a Alan al recordar cuando le dijo a Labi exactamente lo mismo. La reacción de Iida fue normal, y sus compañeros parecían compartirla. Sí, lo sé, y estoy de acuerdo contigo, les dijo Alan, lo que alivió el ataque verbal de Iida. Le costaba recordar que, aunque sus compañeros tenían más o menos la misma edad, había una diferencia abismal entre ellos. En ese caso, para evitar que lo dejaran de lado, tendría que hacerse el tonto. Disculpa si mi estrategia te ofendió, supongo que me puse un poco nervioso. Cuando vi que tenía un arma, no pude contenerme. Está bien, no te preocupes, dijo Iida encogiéndose de hombros. Al final, tu presentimiento era correcto, así que no puedo seguir enojado. Mientras entiendas por qué esa mentalidad es peligrosa, dudo que te lo tengamos en cuenta. Como era de esperar, todos los estudiantes estuvieron de acuerdo con el representante de la clase A. Y, tras estrecharle la mano a Iida, esa pequeña ocurrencia se olvidó rápidamente. Ya pasó, gritó Kaminari mientras apartaba a Alan y vitoreaba. Compañeros de la clase A, ¿qué les parece si organizamos una pequeña fiesta para nuestro nuevo miembro? ¡Ay, qué divertido! Hagámoslo. Gritó Asido mientras saltaba alegremente. Con eso, el destino de Alan quedó sellado. Tras obtener permiso de Aizaba para irse, prácticamente lo arrastraron afuera, con miradas ansiosas y llenas de vida. Pronto, los profesores también se fueron, dejando a All Might solo en esa habitación vacía. Ese chico, el señor Walker, empezó a decir frunciendo el ceño. Algo en ese niño no cuadraba. Parecía como si estuviera ocultando algo.
Sin embargo, en cuanto ese pensamiento le cruzó la cabeza, Omad maldijo y se dio una bofetada. No, solo estoy siendo paranoico, murmuró mientras se dirigía a la puerta principal. Presiento que este va a ser un buen semestre. Y entonces, sin más, otro día en la preparatoria UA llegó a su fin.